La tercera escuela, terza escuela, escuela crítica o escuela del positivismo crítico, tiene su aplicación precisamente por la pugna existente entre la escuela clásica y positiva. Tercera escuela, la principal surge en Italia, cuyos principales representantes son Alimena y Carnevale. En Alemania hubo una tercera escuela que coincide con los postulados de la Italia y considera el delito como un fenómeno complejo, producto de factores endógenos y exógenos. Se debe observar el delito como un fenómeno social naturalmente causado. Esta escuela se dio a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La tercera escuela sustenta los siguientes principios. Negación del libre albedrío. El delito es un hecho individual y social. Se interesa por el delincuente más que por el delito. Señala las ventajas del método inductivo. Adopta la investigación científica del delincuente. Considera la responsabilidad moral. Distingue entre imputables e imputables. Plantea la reforma social como deber del Estado. El delito según la tercera escuela. La tercera escuela considera el delito como un fenómeno complejo, el cual tiene su origen en causas sociales. Entre sus causas se encuentran el desempleo y la miseria. Esta escuela nos indica que se debe combatir arreglando la problemática social. Mientras no se solucione el problema que genera el delito seguirá existente. El delito no es entonces un simple ente jurídico. Su origen está en el desorden social. Según esta escuela, la mitad de los delitos son cometidos por razón individual y la otra mitad es social, ya que las decisiones las tomó el individuo libremente, pero se acepta la presencia de una sociedad que los define. Para esta escuela primero son las conductas sociales, las cuales, al ser tipificadas, crean un delito, y luego están los que cometen el delito. Es decir, que primero se crea el delito y luego se crea el delincuente. En el delito priva la casualidad, no la fatalidad. La imputabilidad está basada en la dirigibilidad de los actos del hombre. El delincuente. Una característica fundamental de esta escuela es que se interesa más por el delincuente que por el delito. Señala que existen delincuentes imputables e inimputables y su rechazo de la tipología positiva, del concepto de delincuente nato y de las clasificaciones positivas, aceptando tan solo la existencia de delincuentes ocasionales, habituales y anormales, además de adoptar la investigación científica del delincuente. El delincuente habitual es el que incursiona reiteradamente en el campo de la delincuencia, y el delincuente ocasional, que es el que cede ante la oportunidad de delinquir, es el medio el que lo arrastra y su base orgánica es pequeña. Y también encontramos al delincuente anormal, que es aquel que psicológicamente está afectado. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal debe medirse por el daño causado a la sociedad y no por la intención del autor. La Escuela Penal Terza Escuela mira el derecho penal como ciencia independiente, combate la teoría del delincuente nato del hombroso. Por primera vez clasifica a los sujetos activos del delito. Es solo para los primeros y a los segundos les viene a los efectos de defensa social una medida de seguridad. Imputables. El autor debe ser capaz de ser culpable. Inimputable. El autor carece de la madurez física y mental que la ley considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos. ¿Qué es, para la tercera escuela, la pena? La pena tiene el carácter de coacción psicológica a la que los asociados deben temer. Se crea para la defensa de la sociedad y tiene la capacidad intimidatoria de los sujetos que se dispongan a infringir la ley. Viene el principio de la prevención. ¿Cómo clasifican los de la tercera escuela la sanción? Distinguen entre sujetos imputables e inimputables, por lo tanto hay penas para los primeros y medidas de seguridad para los segundos. Las penas son aflictivas y las medidas de seguridad no lo son. La pena según la escuela tercera escuela. La pena tiene el carácter de coacción psicológica a la que los asociados deben temer. Se crea para la defensa de la sociedad y tiene la capacidad intimidatoria de los sujetos que dispongan a infringir la ley. Es el principio de prevención. En relación a la pena,
Esta escuela prefiere el principio de prevención que el de retribución propugnada por los clásicos. Acepta el principio de la pena como medio de defensa social, pero no con el sentido naturalista de los positivistas, como obligada consecuencia que debe aplicarse al delincuente que por su naturaleza es tal, y con el fin utilitario y material de defender a la sociedad. Representantes de la tercera escuela. Como principales representantes de la tercera escuela encontramos a Bernardino Alimena, quien define el derecho penal como ciencia que estudia el delito como fenómeno jurídico y de la misma manera las relaciones que derivan del delito como violación del orden jurídico de la pena como reintegración de este orden. En cuanto al delito, Alimena dice que no hay tipos de delito, que el individuo comete delitos en función de su estatus social que la sociedad le impone. Para él, las causas del delito son el desempleo, la miseria y la predisposición por falta de frenos inhibitorios para cometer delitos. Emmanuel Carnevale. No se puede dar pena sin delito, y entre ambos existe una relación que contribuye toda la obra de la justicia práctica, por lo que es natural que aquellos dos hechos hayan de parecer inseparables. Toma la concepción del delito como un fenómeno individual y social, y presta atención al estudio científico del hombre delincuente y de la criminalidad. Estableció que tenía un contenido antropológico y sociológico. Jovan Bautista. Para Jovan, la pena es la pérdida o disminución de bienes jurídicos personales impuesta por el Estado a los autores de un delito en conformidad con sus leyes. Defiende la idea de que el fin último de la pena debe cumplir una función social y no constituir una mera venganza del Estado hacia el delincuente. Von Lis considera que la pena se justifica por la necesidad de defensa social, pero junto a la idea de prevención general mantiene la idea de prevención especial. La pena es preventiva mediante represión, o como podría decirse también, represión por medio de prevención. Para él, la ley penal era la carta magna del delincuente. En conclusión, esta escuela mira el delito como un fenómeno complejo. Tiene su origen en las causas sociales. Por eso reclama que lo primero que debe hacerse para combatirlo es arreglar la sociedad.